No adoramos y sabemos que eran hombres con errores, hombres pecadores, hombres que tuvieron equivocaciones. En la Reforma ocurrieron cosas muy buenas, pero también hubo cosas malas que ocurrieron. Eran hijos de la época. Pero entender una realidad, hombres que Dios levantó como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, podemos tener John Knox, y hombres que continuaron como Teodoro de Beza, y muchos otros, donde Dios los usó, ¿para qué? Para volver a la iglesia a las fuentes. La Reforma, la intención no era separarse de la Iglesia Católica Romana y fundar una nueva denominación. Eso fue años después. La intención era purificar la iglesia. Por eso los reformados, y nosotros como bautistas reformados, nosotros estamos de acuerdo con muchos credos y confesiones de los primeros concilios de la iglesia. Estoy hablando de confesiones y concilios desde el tiempo bíblico, después la etapa de la patrística, donde se hicieron los credos, donde se hicieron después en la Reforma, se hacían los credos en los concilios que hacían las iglesias, eran concilios católicos. ¿Qué viene a significar la palabra? No tiene nada que ver con que sea romano. La palabra católico significa universal. Y los credos que se hacían en esas etapas de la iglesia, siglo II, siglo III, siglo IV, son la fe universal, lo que tenía que creer toda la iglesia en ese concilio, pero no tan solo porque teólogos se juntaban y se ponían de acuerdo, sino que buscaban la verdad desde las Escrituras. Y fueron la etapa de la teología fuerte de la iglesia, donde los creyentes tenían que anteponerse contra el error, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, tenía que evolucionar la teología para entender las Escrituras, y lo que en esos credos primitivos, donde la iglesia creía, era lo que toda la iglesia en común acuerdo creía. Nada más que tiempo después, la iglesia romana comenzó a interponer un montón de tradiciones humanas, a inventar doctrinas, por una cuestión que cambió, mutó de la iglesia. La iglesia católica romana no es la iglesia que conoció Pablo o la iglesia que cuando se fundó en Roma. Se transformó, absorbida por el imperio, y absorbió el sistema del imperio allá por el siglo III, el siglo IV casi. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a establecerse, por ejemplo, ya no eran los obispos, pastores de la iglesia, sino ya el obispado y el pastorado ya eran mirados con un rango jerárquico. No era un rol en la iglesia, sino ya empezó a ser la iglesia jerárquica. Y mutó de una iglesia bíblica, una iglesia fundada por cristianos, fundada en las Escrituras, a ser una iglesia que ya había absorbido la contaminación pagana. Es una infusión de paganismo tremenda, donde ya la relación del sacerdote, el sacerdote era el nexo entre Dios y los hombres. El sacerdote representaba a Cristo. Esa no es una imagen bíblica. Bíblicamente nosotros defendemos que eso es lo que volvió a la Reforma, es descubrir el sacerdocio universal del creyente. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros tenemos acceso a Dios por medio de nuestro único, gran y suficiente sumo sacerdote, Cristo. No necesitamos de mediadores. No necesitamos de alguien que esté por nosotros. Sí, la oración los unos por los otros, la intercesión unos por otros, pero no porque haya un rasgo distintivo, digamos que la oración del pastor es más potente que la oración de cualquier creyente. Todos acudimos a nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo. Y fue una iglesia jerárquica. Ya había jerarquías, y de hecho, y ahí nace la institución del papado. Y el papa, viene el vocablo de ser el padre, pero ahí ya viene con una autoridad monárquica, se transformó en una iglesia monárquica. Entonces ya eran monarcas, y siguen hasta el día de hoy. De hecho, el papa es el jefe de Estado del Vaticano. Pero antes su territorio era mucho más grande. Y pretendían, ¿y dónde vino? Donde inclusive ya en el siglo V tuvieron divisiones con la iglesia ortodoxa, y por el siglo VIII ya tuvieron la separación con iglesias ortodoxas, que son las iglesias del Oriente. Bueno, ¿por qué subieron? Porque una de las cosas, ellos querían imponer la autoridad del Papa Romano por sobre todas las otras jurisdicciones. Pero en el año 1500, o sea, estamos hablando siglo XVI, Dios usó a un hombre, Martín Lutero. Ya había otros movimientos en la historia,
Y a raíz de ese movimiento, ¿qué fue? Volver a las fuentes, volver a la Escritura. ¿Y por qué digo nosotros reformados? Porque somos bautistas reformados. Para nosotros no es tan solo, qué bueno la historia. No, no, eso nos marca. Nosotros tenemos en nuestros credos y en las confesiones, que las confesiones son más denominacionales, es decir, donde estamos más cómodos o donde nos sentimos más identificados. Eso surgió en el tiempo de la Reforma. Surgieron las iglesias presbiterianas, las bautistas reformadas. Después, hubo otros movimientos, surgido del puritanismo inglés. Pero en este tiempo, ¿por qué decidimos tomar este tiempo para recordar y hacer mensajes alusivos a la Reforma? Porque entender que es nuestro corazón y es parte de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, porque es de la palabra de Dios. Pero no es mirar como todo tiempo pasado fue mejor, sino mirar con una esperanza en la historia de la redención. Y aparte tenemos una conexión histórica con nuestros hermanos. Conservamos tradiciones de la época, pero esas tradiciones o esos credos y las confesiones de fe, todas están por debajo de la autoridad. La Iglesia romana puso la palabra de Dios al mismo nivel que la tradición y la interpretación de la Iglesia. Eso es un error garrafal. Es decir, la Iglesia determinaba lo que se debía creer. En la Reforma se entendió de que la Biblia determina lo que el creyente debe creer. Ellos era primero, andá y aprendé todos los dogmas, aprenden qué creer y después leer la Biblia. No, acá es al revés. Primero aprender las Escrituras, que Dios te hable por medio de su palabra. Tenemos nuestros credos, tenemos las confesiones, pero estas están surgidas desde la palabra, pero están debajo de la autoridad de las Escrituras. Por eso nosotros vimos la palabra del Señor como sola Escritura. Fueron como eslogan o posturas teológicas que quedaron marcadas en la Reforma, solo Escritura, que es lo que nosotros defendemos. Ya hemos visto sola gracia, la gracia del Señor a salvarnos, y solo fe. Y hoy voy a tocar los últimos 2 puntos, que son 5. Uno es solo Cristo. Solo Cristo. Podemos ver ese punto maravilloso. Solo Jesús como mediador. Hablan su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23 y verso 24. Solo Cristo, o dicho en latín, solus Christus. Entonces, no solo sostiene que Cristo salva, sino además que es exclusivamente por la persona y la obra de Jesús que cualquier persona puede ser salva. Así Lutero comenzó a formular y a explicar la base teológica de solo Cristo y su entendimiento de la cruz. Por ejemplo, en la tesis número 20 expresa que alguien merece ser llamado teólogo cuando entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándola a la luz de la pasión y su cruz. Por eso entendemos que la llave interpretativa de toda la Biblia, para entender la llave en la hermenéutica, cuando nosotros aprendemos a interpretar la palabra de Dios, nosotros debemos mirar a la luz del Evangelio y a la luz de la cruz de Cristo. La llave de interpretación es Cristo. Toda la palabra de Dios apunta, habla y hace referencia a Cristo. Por ejemplo, ¿cómo entendemos qué es la roca que Moisés tocó con su vara y salió agua? ¿Qué es la roca donde Moisés se escondió cuando Dios mostraba sus lomos, mostraba parte de su gloria y él se escondió en una roca? ¿Qué es la roca que acompañaba a Israel, como habla Corintios? ¿Cuál es la roca que mató a Goliat? La piedra, es Cristo. Hace alusión y referencia a Cristo. Por ejemplo, podemos entender también de comprender que uno era teólogo, según Lutero, aquello que entendían las cosas pequeñas de Dios, las cosas que se podían ver o casi invisibles, pero a la luz de su cruz. Sin la cruz no hay salvación. Muchos quieren hablar muchas cosas de Dios, pero presentan a un Dios todo bondadoso, todo perdonador y un Dios que está cercano, muy a nivel de las emociones humanas, pero no te predican el Evangelio, la cruz. De hecho, el enemigo, cuando lo tentó al Señor en el desierto, ¿qué era lo que quería evitar?
Todo este mundo me fue dado, y si vos inclinado te adorares, yo te lo voy a dar. Jesús, ¿qué le responde? Solo el Señor tu Dios adorarás. Pero ¿qué era lo que quería evitar en realidad el enemigo? Que Jesús vaya a la cruz. Quería evitar. Porque sin la cruz no hay redención, no hay salvación. Era necesario. Pablo está escribiendo en una iglesia en Corinto. Les voy a poner en contexto. Esta iglesia de Corinto es una ciudad portuaria, era una ciudad portuaria, muy cosmopolita, había gente de todos lados. Era una ciudad muy comerciante donde había mucho comercio, había gran prosperidad, gran cantidad de inmigrantes de todos lados. El fuerte de la economía, ellos estaban encargados de qué eran los servicios, de logística. Había una parte de Corinto que se llama un istmo, que es un poco más chico que una isla, que tenía 5 o 6 kilómetros de ancho, y a veces embarcaciones para pasar de un mar hacia el mar Mediterráneo, y a veces, de acuerdo a la época del año, no podían rodear porque eran costas muy bravas. En el invierno no se podía hacer. Entonces, para rodear eso, pasaban por ese istmo, pasaban los barcos, si eran embarcaciones pequeñas, los llevaban a mano con transporte, y si no, después tiraban con animales. Barcos enteros eran cruzados a la otra costa. Y todo eso se veía el comercio, había grandes transacciones. Por ende, una ciudad muy politeísta, como el panteón de los dioses griegos, mucha inmoralidad, mucho libertinaje. Tenían el apodo, ¿no? Muchos decían, están corintiando, y corintiando era una cuestión de vivir una vida depravada. En ese contexto, Pablo le escribe a la iglesia, porque de esa sociedad Dios decidió hacer su comunidad. En medio de todo eso, Dios estableció una iglesia. Y Pablo está haciendo reverencia en este sentido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Acompáñeme, verso 23 del capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo separé el sermón, el 23a, el centro del cristianismo, 23b, las excusas de la incredulidad, y 3, la sabiduría que está oculta en el verso 24. Desde el principio, acá dice, nosotros predicamos a Cristo. La predicación desde el principio tuvo un lugar relevante en la historia de la redención. Podríamos decir que desde el Antiguo Testamento el diseño de Dios apuntaba a la predicación, que es la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación de la voluntad de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando la nación de Israel se ponía a escuchar el discurso que daba Moisés. Ellos, ¿qué pasa? Se sentaban bajo la autoridad de la palabra predicada, estaba actuando como profeta del Señor. Así también, como Moisés enseñaba parte del pueblo, estaba también un sacerdote llamado Esdras. Y me estoy yendo, ¿no? Atravesando siglos de historia, siglos en la historia de la redención. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver en la palabra del Señor, en el libro de Nehemías, un estadista, un libro de Nehemías, cerca del libro de los Salmos. Acompáñeme. Nehemías, capítulo 8. Verso 3, Nehemías, está cerca de los Salmos. Pegadito nomás por ahí a los Salmos. Nehemías, capítulo 8, verso 3. Pero la actitud que también tenía el pueblo, entonces voy a leer en el verso 1. 8.3, pero voy a leer desde el 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en el verso 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. También dice que había otros que ayudaban y le daban el sentido a lo que estaba leyendo Esdras. Otros sacerdotes, otros escribas estaban ayudando y dando el sentido al pueblo para que puedan entender la palabra de Dios. Y esa es una de las bases que tenemos de hacer la predicación expositiva. Se lee la palabra y se expone lo que está escrito. No inventar nada, no hacer una predicación alegórica donde el único límite sería la imaginación del que predica. No, no, no. El predicador se debe sujetar a las Escrituras. El predicador no está para inventar, no está para congraciarse. A veces toca textos que no son simpáticos y donde nosotros tenemos que estar grabados, los que queremos servir a Dios, los que predicamos la palabra, debemos tener claro, como decía Pablo, si yo quisiese agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero hay que hablar e interpretar a la luz de la palabra, guiados en el poder y la guía del Espíritu Santo, pero es hablar como delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Con tal autoridad de decir, así dice el Señor. Y hablar y exponer, o sea, ¿qué es predicación expositiva? Exponer lo que está escrito. Llegar al significado natural del texto. Y eso es lo que hablaban, y lo que hablaba el sacerdote Esdras. Leía e interpretaba lo que estaba ahí. No inventaba nada. No quería descubrir la redondez del agujero del mate. Estaba hablando lo que Dios habló y nada más. Y eso es todo lo que hablaba. Por eso entendemos, como la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es suficiente. Y en esta palabra, así como los profetas, aún el mismo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento también, como profeta de Dios, predicaba, hablaba los oráculos de Dios, hablaba la palabra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento no tenían tan solo la misión de adivinar qué es lo que va a pasar pasado mañana. Eso era como un 10% de su labor. La mayor labor de los profetas, Elías, Eliseo, Jeremías, todos los profetas, Miqueas, era denunciar el pecado de Israel y llamarlo a arrepentimiento. ¿En base a qué? Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. En base a la ley de Dios. La bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Le decían, ustedes no pequen, vuélvanse a Dios, arrepéntanse, porque si no les va a venir la maldición de desobedecer la ley de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes tienen un pacto con Dios, tienen que volverse a Dios. Entonces, ello era la voz de Dios, pero hablaban lo que estaba escrito. Sí, Dios después les daba en determinado momento palabra de profecía o palabra de ciencia y sabiduría, sí, claro. Pero entender que ellos predicaban. Pero aparte, fíjense que a tal punto está la predicación de la palabra y estaba el ministerio del Evangelio, porque estoy hablando que nosotros predicamos a Cristo crucificado. La misión de la iglesia no es inventar, porque muchos llaman y vengan y reciban tal o cual bendición, venga y reciba esto. Otros, digamos, si hoy resucitara a Lutero, no sé lo que haría en muchos lados. Porque él decía en un momento de salir de la autoridad del Papa. Entonces él a uno de los sacerdotes, a un obispo, un teólogo muy importante de la Iglesia Católica, que estuvo con él, entonces le decía, bueno, pero ¿qué está diciendo Martín? Si nosotros salimos bajo la autoridad del Papa, ¿va a ser una anarquía, una locura? No, 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 le decía. Yo no estoy diciendo que salgamos a cualquier autoridad, no, no, la autoridad del Papa, del hombre, pero que en toda la iglesia se ponga bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esa era la intención. Y que en un momento le dijeron, bueno, pero se va a armar un lío. Y bueno, cosas pasaron, muchos que se pasaron de vuelta con eso. Pero también dijo, si debe ocurrir cosas malas, que ocurran, pero con el fin que la palabra de Dios tenga autoridad. Porque también ahí se ven los corazones y se ven las vidas de gente que era rebelde, que simplemente por un sistema político barnizado de fe, se mantenía sujeto a algunos principios. Pero donde se les abría un poquito la puertita, mostraban que ni siquiera eran cristianos. Pero Jesús también tenía esta misma visión. Mostraba para qué había venido Él. Marcos capítulo 1, versos 37 al 39. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido.
y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Fíjense la actividad de Jesús. Él predicaba. Es una labor fundamental. Es más, anteriormente en este mismo capítulo de 1 Corintios, Pablo está diciendo que Dios decidió salvar, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Era un mensaje controversial, un mensaje tremendo, porque los apóstoles serían los testigos de Cristo. Esa es la manera en que el Señor hace oír su voz a través de heraldos. Pero esto no es decir cualquier cosa, de cualquier manera. Hoy muchos confunden el mensaje del Evangelio con fantasía. Venga y reciba su milagro, su prosperidad, su sanidad. Traiga su imposible, que Dios se lo va a conceder. Solo tiene que hacer una breve oración y ya está. La famosa oración del pecador. Levanta tu mano, pasa al frente y repetí conmigo. Los famosos 4 leyes. No pasa por ese lado. La iglesia nunca lo practicó. Esto fue hecho a partir de la década del 50 del siglo pasado, pero la iglesia nunca practicó así. Por eso un hermano le hacía una pregunta el pastor Paul Washer le preguntaba a un hermano, un maestro, y él preguntaba, bueno, ¿cómo la gente sabía si era creyente o no? Porque hoy en día, ¿cómo se identifica? Porque hizo la oración del pecador, porque llenaba una tarjeta. ¿Y qué le decía? ¿Cómo hacía? No, la iglesia no lo hacía así. ¿Y cómo hacían los puritanos? ¿Cómo se daban cuenta que la persona era un creyente? Ah, fácil. Porque sus vidas cambiaban y seguían yendo a la iglesia. Es simple, se ve frutos. No es llenar una tarjeta, levantar la mano y decir, yo reconozco que soy pecador, recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y ahora, listo, aplausos, sos un hijo de Dios, y gloria a Dios, ya sos miembro de la iglesia del Señor. ¿Quién te dijo? Uno no puede saber si la obra del Espíritu Santo es así. En algunos casos sí, pero Dios no salvó a las personas por causa de, sino a pesar de lo que se hacía. A veces Dios ve la intención en los corazones, en definitiva las salvaciones del Señor, y a veces algunos dicen, hacen las cosas al revés. Bueno, Dios los salvó igual. Amén, hermano. Dios salva a quien quiere y como Él quiere. Pero hay cosas que Dios dejó claro, que Dios tenga paciencia y permita por ahí personas algunas equivocaciones y haciendo las cosas medio con buenas intenciones. Dios no premia las buenas intenciones. De hecho, dice un dicho popular, ¿no? Que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero a veces, como quieran predicar el Evangelio, han llamado al arrepentimiento, por ahí se pasan de vuelta en esto, queriendo que la gente haga una profesión de fe, pero eso tenés que dar tiempo y dejar. El predicador tiene que dar el mensaje y después ver. Y eso es confiar en la obra del Espíritu Santo, no llevar a una persona que haga una oración compulsiva que después se muestra que no. Ni siquiera que reciban milagro. Conozco personas que recibieron milagros de sanidad, contentos, y iban allá con la necesidad y por ahí oraban por esa persona y Dios la sanaba. Me acuerdo patente en este momento una persona en especial, una mujer, hace muchos años. ¿Y qué hizo? ¿Permaneció en el Evangelio y sirvió al Señor en agradecimiento, dando testimonio de la obra del Evangelio? No. Se congregó 2 o 3 veces más, pues nunca más se congregó. ¿Por qué? Porque fueron por los panes y los peces. Ahora, Dios no hizo salvaciones de esa persona. Le concedió en su gracia un milagro, que es todo lo que tendrá de parte de Dios. Por supuesto, Dios la puede salvar en el último suspiro de su vida. O sea, la salvación del Señor, pero ojo, eso no es predicar el Evangelio. Pero no hay nada más diametralmente opuesto al mensaje bíblico que establece la misma Biblia, el centro del mensaje que es Cristo crucificado. Y lo está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no lo digo yo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No, venga y reciba su milagro. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que Dios te cure la familia, te restaure el matrimonio, te sane los chicos, te salga un trabajo, seas prosperado? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No es un llamado al milagro recurrente. Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa, o un Superman, o un psicólogo todopoderoso. Él es Dios y su ministerio no fue ser el mago milagrero.
Su mensaje es de rescate por medio de su muerte. Y este mensaje era controversial, pero es el centro y es el centro del cristianismo. Es tan así que si nos separamos de este centro, ya no es cristianismo. Ya no es cristianismo. Por más que tengan escrito iglesia. Por más que tengan escrito un nombre. De hecho, parece pasado de moda, porque hay las iglesias, muchas casi que tienen vergüenza de ser llamados iglesia. ¿Para qué? Para no ser rechazados por el mundo, entonces le ponen centro de adoración, centro profético, unidad básica. Hermanos, da vergüenza decir somos la iglesia, porque no han entendido. Confunden la institución con la identidad de los creyentes. ¿Y por qué? El mundo rechaza, y es normal que el mundo rechace. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que muchas veces la iglesia ha dado lugar a que la gente se burle, a que la gente diga son todos locos. Hacen unos espectáculos lamentables, con desórdenes carnales, y no predican el evangelio. ¿Por qué? Porque hablar del pecado, llamar a la gente al arrepentimiento, y no, eso no junta gente. No junta gente. Porque mucho, lamentablemente, es el negocio del evangelio, pero no es el reino. Entendamos que estar en el centro del mensaje cristiano es la cruz. Allen McGrath, es un teólogo irlandés, afirma que esas tesis, las de Lutero, ¿no?, forman una de las maneras más poderosas y radicales de entender la naturaleza de la teología cristiana que la iglesia jamás haya visto. Lutero enseñó que la cruz sola es nuestra teología. Todo parte de ahí, no de los milagros. Para entender la encarnación del Verbo, para entender la encarnación del Dios viviente, para entender la manifestación de Cristo, para entender todos sus milagros y su obra redentora, hay que mirar a la cruz. Ahí es el centro. Por eso Pablo no dijo predicamos a Jesús que hace milagros. No predicamos tan solo las obras de bien, predicamos la cruz. Es el centro del plan. El mensaje profetizado en la antigüedad era de redención a través del pago del rescate. Y en la ley de Dios es muy clara. La paga del pecado es muerte. Ya que había una deuda que pagar. Era por medio del sacrificio, de dar una vida. Es por vida el perdón. Y la única forma admitida por Dios es esta. La paga del pecado es muerte. Para pagar la deuda era dar la vida. Pero no era porque Dios fuera alguien muy exigente. Es que no puede ser hecho de otra manera. Y desde el principio está establecido. ¿Por qué? Por más que una persona muera hoy en día por su pecado, nunca va a alcanzar la exigencia de cubrir la deuda. Es imposible. Por eso, desde la eternidad, por eso era la palabra de Dios en el solo gracia, entendimos de que la gracia de Dios es tal que Dios ya ideó este plan de salvación antes de la creación del mundo. O sea, antes de que Dios diga, hágase la luz, dijo, hágase salvación. Es un plan que está desde la eternidad, que Dios ideó. Y es un plan pensado en la entrega de su Hijo, porque de otra manera era imposible. Este plan incluía su venida a esta tierra, su encarnación, padecimiento, muerte y resurrección. Para comprender el cristianismo se debe comprender la teología de la cruz. Eso es lo que no entendieron y cumplieron la profecía que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 118. Salmo 118, donde es un cántico, es un himno que se cantaba en la fiesta de Pascua. Y este himno que se cantaba en el verso 22 y 23, dice así la palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los sacerdotes de ese tiempo.
Los sacerdotes, los fariseos, quienes debían representar a Dios, quienes realmente debían entender a Dios, deberían haber conocido y darse cuenta de que el Mesías prometido a Israel estaba delante de ellos. Pero ellos no lo entendieron, no lo vieron. Y esa piedra que ellos desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Por eso en Efesios Pablo dice que esta fe está sobre el siguiente fundamento, sobre apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Pero este es el fundamento de la predicación cristiana. Por eso en el siglo XVI se elaboró esta fórmula de solo Cristo. Solo fue retornar al énfasis del mensaje bíblico, apostólico. Es como que Pablo dijera, nosotros solo tenemos este mensaje. No andamos con supersticiones, con mentiras mágicas, ni en un prometedor pase a una vida lujosa. No es el mensaje que a algunos esto era inconcebible. No es un mensaje digerible en esa época. Hasta sonaría ridículo, pero este es el mensaje poderoso del verdadero cristianismo. Por eso es la predicación, es la labor principal. Y vemos la excusa de la incredulidad. Porque Pablo está diciendo que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es un detalle fundamental. Crucificado. Por eso dice, para judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Los gentiles eran el grupo griego, representando a todos los gentiles, los que no eran israelitas, los que no eran judíos. Pablo conocía el entorno de esta iglesia y cómo estaba constituida esa sociedad corintia. John MacArthur decía en su comentario, los judíos querían señales sobrenaturales antes de creer el evangelio. Los gentiles, representados en los griegos, querían pruebas por medio de la sabiduría humana, por medio de ideas que ellos podían proponer y debatir. Jesús les dio señales. ¿Y qué señal Jesús le dio a esos fariseos? Fueron a hablar con él y le decían, bueno, a ver, haz una señal para que te creamos. Y Jesús le dijo, ustedes la verdad, cuando ven que está el viento de tal lado, no saben que va a llover, o ven el cielo, ven las nubes, no dicen que va a llover en tal lado. Ustedes no van a tener señal más que la de Jonás. ¿Y Jesús qué es lo que le estaba diciendo a ellos? Ustedes solo van a ver una señal. Jonás, ¿cuál fue la vida de Jonás? Estar 3 días en el vientre de ese pez y para salir. Jesús hablando, la única señal que ustedes van a tener va a ser la muerte y mi resurrección. Eso es lo único que van a tener. Jesús no estaba para hacer milagros. No estaba para hacer truquitos de magia para entretener. Si Jesús sanaba, expulsaba demonios, libertaba a una persona, dar vista a un ciego, dar habla al mudo, dar el oír a un sordo, levantaba a un paralítico, al hombre a mano seca, curar a una hija de Dios que estaba torcida en su columna, siendo presa de Satanás, lo hizo para mostrar el propósito redentor, no para hacer el espectáculo, no para que empiecen a comprar pochoclo y se junten a mirar el espectáculo. No vino a hacer una ostentación de poder para decir, oh, qué poderoso, no, está mostrando, este es el Mesías que era enviado. Pero esta gente lo único que era en este sentido era buscar signos de incredulidad. Eran excusas. Jesús le dio una señal y hablando de su muerte y resurrección. Pero estas eran excusas porque en el fondo era para rechazar el evangelio. Los griegos no podían concebir que alguien muerto como esclavo, porque la crucifixión era la peor muerte que había, reservada para los esclavos, reservada para traidores a la patria y para la peor calaña de personas, asesinos, traidores al imperio, rebeldes, la peor clase de persona moría de esa manera, de una muerte horrible y tortuosa. Y pensé decirle a un gentil, a un griego, decirle, ¿cómo? Que tengo que creer en alguien que vos decís que murió en una cruz y después resucitó. Vos estás loco. ¿Cómo que un hombre valiente, que Dios se hizo hombre y que murió en una cruz? No, eso yo no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué no podían concebir esto? Menos que podía resucitar, pero además, a la visión de ellos, no sería alguien digno. ¿Por qué? Porque la humildad era considerado debilidad en el mundo romano y en el mundo griego. Ser humilde era, sí, de un esclavo que tenía que agachar la cabeza. Ser humilde era una deshonra. Alguien realmente valiente, orgulloso, que peleaba y moría en batalla, pero moría peleando, o que ante el orgullo de ser deshonrado se mataba a sí mismo,
Era una causa noble. El estoicismo, que era un movimiento filosófico, los estoicos, en definitiva tenían una esperanza vana, porque en el fondo también son cobardes que no pueden enfrentar. Y Agustín de Hipona les decía, ustedes los estoicos en definitiva miran la muerte como una escapatoria a la circunstancia y la crisis de la vida. El cristianismo abraza la crisis y abraza el sufrimiento en el nombre del Señor y puede seguir adelante por causa del poder de Dios. No contempla el suicidio como un escape. Y esta gente miraba. De hecho, hay un filósofo del siglo II ya, se llamaba Celso. Era un filósofo griego, ¿no? Y escribió lo siguiente, que él hizo mucha carrera denostando y criticando el cristianismo. Él decía, Dios es bueno, bello y feliz, y en Él está lo mejor y más bello. Si entonces desciende al hombre, eso involucra un cambio para Él, un cambio de bueno a malo, de bello a feo, de felicidad a infelicidad, de lo que es mejor a lo peor. Dios nunca aceptaría semejante cambio. Esa era la visión que tenía Celso. Entendiendo de que Dios, ¿por qué? Porque ellos tenían su visión de que todo lo espiritual era bueno. En ese momento era el neoplatonismo, la visión. Entonces, y el neoplatonismo establecía que lo que era espiritual era todo bueno, todo puro, pero lo material era algo corrupto, corrompido, que era algo malo. Entonces, debemos comprender, este es el estado espiritual. El mundo material era algo malo, entonces la idea de encarnación y crucifixión era una completa locura. Solo buscaban un conocimiento, no para adquirir una verdad y salvación, sino una novedad más para estar meditando, una satisfacción de la curiosidad. Simplemente una mente inquieta, a ver de qué podemos. Cuando Pablo se paró en el Areópago en Atenas, mirándoles, empezó a predicar un sermón, habló desde la creación, un mensaje tremendo. ¿Y qué le dijeron? Bueno, listo, sí hablaste, bueno, ahora ya nos dejaste algo en qué pensar. Ninguno buscó la salvación. Esa era la mentalidad griega. Aún de ese pueblo Dios rescató gente porque había iglesia en Corinto. Y los judíos no podían, de hecho, ¿cómo llaman los judíos? La ley establece que maldito todo aquel que es colgado a un madero. Y decían, bueno, si alguno es colgado a un madero y muere, entiérrelo antes que se acabe el día para que no contamine la tierra. Al estar crucificado hoy en día, los judíos ortodoxos llaman a Jesús, ni siquiera se atreven a mencionar su nombre, le dicen el maldito. Y no pueden entender porque dice, él fue un maldito por la ley, él no puede ser salvado. Cuando la palabra de Dios dice que él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición en él. Dios lo hizo maldición, recibió la maldición de nuestros pecados, la absorbió para darle su gracia, para traernos libertad y vida eterna. Para ellos era locura y tropiezo, pero por eso entender el Evangelio es entender la cruz. Jesús mismo decía en este sentido que Él tenía que estar. Entonces podemos ver en este sentido cómo la obra del Señor. Pablo mismo era muy inteligente y en el mejor de los sentidos también creía en lo sobrenatural. Todo creyente cree en lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios extraordinario, pero también defendemos la razón. Como decía un teólogo, ¿no? Usted cuando viene a la iglesia, en la época que los hombres usaban sombrero, ¿qué decían? Usted cuando viene a la iglesia tiene que sacarse el sombrero, pero no dejar la cabeza afuera. No se tiene que sacar la cabeza. La adoración también viene a través del intelecto. Y cuando pasa a través del intelecto, puede llegar al corazón y puede ser una comprensión de una adoración genuina. El problema es los ismos, el intelectualismo y el emocionalismo. Son los dos desequilibrios, todo emoción. Y cuando yo voy, y hay lugares, contextos, congregaciones donde es todo emoción, música, obra, teatro, bailes, danza, toda una inyección anímica, una inyección de emoción. Pero ¿qué tuvieron palabra de Dios? Nada. Y basan en sus experiencias. Yo sentí, yo vi. Su lenguaje es casi gnóstico. Los gnósticos se manejaban en esa esfera de experimentar cosas sobrenaturales. Entonces ese es un sistema de hablar gnóstico. Y otros solamente que no se mueva nada y entender de que Dios solo se manifiesta en la mente. No, la mente es el vehículo por el cual nosotros podemos procesar iluminados por el Señor y que nuestras emociones sean controladas por
la palabra de Dios. Nuestro corazón dice a la mente qué es lo que quiere hacer. La mente le dice al corazón qué es lo que debe hacer. Y una conciencia iluminada por el Espíritu Santo de Dios, gobernada por la palabra de Dios, va a ir en la senda justa. Tendrá una espiritualidad equilibrada y bendecida. Entender que Pablo era muy inteligente, pero sabía que el conocer al Señor no era por conocimiento humano o una demostración sobrenatural. Dios salva al que cree y esa es la obra perfecta y única de Cristo. Entender el Evangelio es entender el mensaje central. El centro es la cruz, donde Dios, hecho hombre, tomó nuestro lugar y sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros infiernos, sufrió nuestros castigos para que nosotros podamos ser rescatados. ¿Y qué dice? El verso 24, una sabiduría que está oculta. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es una respuesta definitiva. Pablo está usando términos de judíos y griegos en general para representar a todos los incrédulos, o sea, la humanidad. El Evangelio se recibe por fe. Este es el llamado a creer, el sencillo pero transformador mensaje. A Dios le plació salvar por la locura de la predicación y a través de qué, de proclamar qué cosa, la encarnación de Jesús. No fue que Él nació en un palacio de una realeza. No nació en el palacio de una potencia mundial de la época. No fue alguien heredero de una familia poderosa, aristocrática, ni era rico. No era alguien que estaba en el centro de admiración popular. No era, inclusive, ni siquiera tenía un poder porque era cercano al poder político. Ni siquiera hijo de sacerdote para tener una cierta influencia religiosa. Sino que él era alguien de una familia real, sí. Porque a través de María y a través de José era descendiente de David. Pero ¿quién gobernaba en ese momento Israel? Roma. Con un rey títere en Jerusalén, que era Herodes. Debemos entender, en este sentido, no tenía ni poder religioso. De hecho, no tenía ni atractivo en él, como para que le admiremos. Dice Isaías, capítulo 53, en el canto del siervo, que no tendrá atractivo para que le deseemos. No era una persona, como para decir, una de las caras lindas de Hollywood. Era un hombre común y corriente en el sentido físico. Era un hombre y verdaderamente Dios. Pero no venía como se lo dibujan los cuadros, alto, rubio, de ojos azules. Esa es una visión europea, del arte europeo. Pero Jesús era israelita, él era un semita. Su físico no era nada que ver al europeo. Nada que ver, no era rubio. Entonces entendamos, hermano, que Jesús nació en un humilde pesebre, pasando por debajo del radar. Esta locura, porque para los hombres esto sería imposible. Y esto muestra que inclusive lo débil de Dios destruye lo fuerte del hombre, porque esto era un plan tan genialmente orquestado que destruye la sabiduría de los sabios. Esta genialidad del plan de salvación, lo que Pablo denomina débil de Dios, pongo, ¿no? Entre paréntesis, en Dios no hay debilidad. Está hablando de una manera figurada, Pablo. Lo débil de Dios, desde un punto de vista humano, es que esto que parece ridículo, insensato, es la mayor muestra de poder y gloria jamás concebida en la mente humana. Por eso son las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. ¿Cómo se ha de discernir el Evangelio? Las cosas del Espíritu no se pueden, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir por el Espíritu de Dios. Si no hay luz de Dios no se puede. Por eso habla a los llamados. Hay alguien que está llamado por Dios. Ahí estamos hablando de elección soberana. Pero ¿cómo se muestra la elección? Crees en el mensaje de la cruz. Es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo
como tu único y suficiente Salvador. Jesús mismo hablaba y decía de este diseño de la cruz. Marcos 8:31 decía que es necesario, le decía a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que ser desechado por los sacerdotes y los escribas y los fariseos y tengan que padecer y tenía que morir, pero el tercer día voy a resucitar. En el capítulo 9, verso 31 le dice también, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que muera, pero va a resucitar el tercer día y voy a volver. Porque para esto he venido. Jesús no vino a hacer su propaganda política, Jesús vino a morir a la cruz. Por eso los hijos de Dios, los que creemos en el Señor, podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Pero en el verso anterior dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el amor de Dios que se entregó a sí mismo por mí. La realidad de un cristiano es que vive una vida cruciforme. Después del capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23, donde describe el fruto del Espíritu Santo, en el verso 24 termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. Imitamos el ejemplo de Cristo, porque el centro del mensaje es la cruz. Esto es comprender que la Biblia enseña que solo a través de Cristo podemos ser salvos. Dice un autor, Josué Ortiz, un pastor, él no es un mártir derrotado, sino un rey vencedor. Por tanto, nos sometemos a Jesús porque a través de su Espíritu Santo nuestros ojos están abiertos para ver más allá del sufrimiento y observar el cumplimiento de las Santas Escrituras en él. Jesús es el centro de la teología, el centro de las Escrituras. Todo apunta a Él como el cumplimiento total de las profecías antiguas, el cumplimiento del plan y es el gran héroe de nuestra salvación. Solo Él y nadie más que Él. Por Él y con Él es toda la gloria. Y esa es la gloria de Dios Padre. Lo que Dios, el Espíritu Santo, Dios se glorifica a sí mismo en nosotros, en nuestra salvación. Por todo eso y más, Él es el Dios creador, victorioso y Él reina con poder. Por eso también podemos ver que la salvación toda es la gloria solo para Dios. Y ese es el postulado teológico de Soli Deo Gloria. Como se acuerdan la manera de construcción, sola Escritura que de ahí emana todo, y como columnas teníamos solo Cristo, solo fe y solo gracia, y como arriba, como el techo, coronando toda la construcción, solo a Dios la gloria. La gloria es solo de Dios en la salvación del hombre. No gloria de ningún santo, de ningún intercesor, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna virgen, ningún pacto que uno pueda hacer hoy en día, sino solo Cristo. ¿Y qué nos aplica esto a nosotros hoy? La reforma del siglo XVI continúa y se debe volver a la centralidad del Evangelio. Y Cristo es el centro teológico y espiritual del Evangelio. Porque si algo necesita una reforma hoy, a la misma iglesia evangélica. Si Martín Lutero se levantara hoy en día viendo a ver cómo va la reforma, se agarra la cabeza. ¿Por qué? Hemos cambiado el mensaje de la predicación de la salvación solo por fe y en otro lado se venden pactos. Usted tiene que hacer pactos con Dios. Pactos para obtener dinero, pactos para obtener salvación. He escuchado predicadores decir que usted tiene que poner tanto dinero para que se salve su pariente, para que sea salvo. Tiene que poner dólares y a punta de dólares vamos a hacer entrar a su pariente en el cielo. Es lo mismo que las indulgencias que vendía la Iglesia Católica, por lo cual inició la reforma. Herejías, pactos para sanidad, enseñar cualquier cosa. Por eso la iglesia reformada, siempre reformándose, según la palabra de Dios, decía un postulado en latín. Entender, hermanos, de qué nos aplica que solo Cristo puede salvar. Solo Cristo y solo Él. Él es único y suficiente Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Estás siendo heraldo del Evangelio o estás en medio de dudas o miedos? ¿Qué te frena para predicar a Cristo? Salí con temor y temblor, pedirle perdón al Señor. Vos tenés que ser luz y sal en esta tierra.
Abandoná tus temores y empezá a predicar. Acá no hay edad, no hay enfermedad, nada. Se tiene que poder hablar. En la ex Unión Soviética, una hermana, en la época que se perseguía a la iglesia, donde la iglesia se tenía que reunir en sótanos, en medio del monte, donde se pasaban versículos bíblicos en papel escrito y se los pasaban, cada uno en código secreto, porque si lo descubrían los agarraba la policía comunista, los agarraba la KGB y los hacía pedazos. Donde misioneros eran expulsados de la Unión Soviética. Una hermana, cuadripléjica, postrada. Lo único que podía mover era su dedo índice. Esa mujer escribía la palabra de Dios con una máquina de escribir. Pero la policía decía, ¿qué va a hacer una mujer cuadripléjica? ¿Qué va a hacer? Bueno, y van personas a visitarla. Y ella, con un solo dedo, mandaba textos bíblicos y capítulos de la Biblia para que la iglesia sea edificada. No hay freno, hermano. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. ¿Qué te paraliza el evangelizar? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice Pablo en los Romanos. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie es enviado? Hermosos son los pies de los que llevan la paz. Nosotros estamos hablando acá, pero no para seguir así, sino que esto pueda crecer con alma salvada y rescatada. Y estamos orando para abrir en Pinamar también, para que la palabra de Dios corra. No es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Pero hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros como responsabilidad humana. Predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No se te ocurra ofrecer a Cristo, venir a recibir tu milagro. Sí, la gente viene llena de dolores, desesperado, con heridas en el alma, todo lo que vos me quieres decir. Tienes razón, pero muchas son necesidades autopercibidas. Porque la mayor necesidad, como yo hablé el día viernes, predicando a unos jóvenes, tu mayor necesidad es arreglar tus cuentas con Dios, con la justicia de Dios. Todo lo demás Dios te lo puede dar, claro, pero son añadiduras, no es el centro. Pero esta vez, aquí nadie es neutral. Además de esta gloriosa tarea, trae ¿qué cosa? Un profundo gozo y satisfacción, la satisfacción de la tarea cumplida. Realmente da gozo cuando uno predica el Evangelio, uno se siente bendecido porque predicó a Cristo, así sea que te insulten, te menosprecien o te escupan. Porque habrá otros que el Señor va a llamar y van a decir, sí, yo creo, yo quiero a ese Dios, yo me arrepiento. Porque la obra de salvación la hace Dios y nadie más que Él. El gozo de ser instrumento de Dios para la salvación de otros. Este es un gran privilegio. Esto honra al Señor. Y todos aquí somos fruto de oraciones y predicaciones de otros en el pasado. Personas que lo arriesgaron todo para llevar el mensaje hasta que llegaron a la persona que nos predicó a nosotros. Nosotros no nacimos espontáneamente acá. Fue el proceso de más de 2000 años. Gente que dio su vida por el Evangelio. Por eso necesitamos volver a la centralidad de Cristo. Y volver con ese espíritu de la reforma, a predicar a Cristo crucificado. William Tyndale, un hombre del siglo XVI, por el rey de Inglaterra, fue perseguido por la ley. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito que cometió? Querer traducir la Biblia al inglés para que su país pueda, cada uno, una persona común que sepa leer y que sepa escribir, que pueda acceder a la lectura de la Biblia en su idioma. Pero la iglesia romana, la iglesia imperial no lo permitía. Su premio, morir ahorcado y ser quemado en la hoguera. Mucha sangre corrió. Pero no es para agarrarnos sentimientos de culpa con los que dieron, no. Fue lo que sembró y fue lo que fortaleció la semilla de la fe. Cristo se dio a sí mismo para darnos vida. Y entender muchas veces que el predicar el Evangelio es de sumo gozo y aprovechemos esta libertad que tenemos. Esto honra al Señor. No se necesita ser poderoso, rico o ser una persona influyente para predicar el Evangelio. Tampoco tenés que ser un gran teólogo. Entender el Evangelio y hablar eso. Si el Evangelio impactó tu vida,
ve y mostrarle a otros dónde está Dios. Y quizá alguno perdió el primer amor. Déjame decirte que hay buenas noticias también. Así como Dios le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, sé de todo trabajo, que ha distinguido los falsos apóstoles de los que no lo son, de los que son y los que no son, ha distinguido eso, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Sé de tu arduo trabajo, te felicito, pero tu corazón no está ahí, te quedaste en las formas. ¿Dónde está tu pasión por Cristo? Por lo tanto, ve y arrepiéntete y vuélvete de donde has caído. No sea que yo vaya y quite tu candelero, que quite la luz de Dios. Iglesias que se han secado espiritualmente y muchas han tenido que cerrar. No porque alguna creyente o creyente han dejado de ser salvos, pero Dios le quitó su luz. Se han dispersado, han ido a otro lado porque abandonaron la palabra. Y la forma de volver a ser encendido, de volver de las brasas a las llamas, es dejar que la palabra de Dios llene nuestra vida. Volver a confiar en la predicación de la palabra, volver a confiar en la centralidad de Cristo, predicando a Cristo y este crucificado. Y las circunstancias, los problemas, las angustias no van a apagar el fuego de Dios en tu corazón. No van a apagar el poder de Dios en tu vida, sino que vas a ser instrumento que honra y glorifica el Evangelio. Solo Cristo salva. Si hoy entendés en tu corazón que el Señor no es tu Salvador y no es tu Señor, ven en arrepentimiento y fe. Cristo está dispuesto a perdonar tus pecados. Arrepentite y cree en Cristo solamente. Vení a los pies del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor Dios mío, a tu iglesia. Bendice a tus hijos. Bendice, Señor Dios mío, para que tú les des poder de lo alto para ser testigos fieles de tu evangelio. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, Señor. Ese es el centro del mensaje, porque solo tú puedes salvar, solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo da vida abundante, solo Cristo la puerta al cielo, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras vidas y que podamos ser instrumentos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.